Hola, mi nombre es Mariana Urquijo Reguera, soy doctora en Filosofía y trabajo actualmente en la Universidad Católica de las Misiones, en la provincia de Misiones, en el norte de Argentina, y me gustaría presentar un trabajo titulado La vulnerabilidad social, de la introspección a la transformación social, en este evento del tercer congreso de la Cátedra UNESCO Ética y Sociedad en la Educación Superior, bajo la consigna de Pandemia y Crisis, perspectivas éticas, sociales y de salud, que está teniendo lugar en julio del 2021. El tema que presento es fruto, por un lado, de la observación de las reflexiones que se han ido publicando tanto en medios de opinión generalista como en revistas especializadas y en los trabajos incluso de algunas instituciones como es la UNESCO y la propia Red de Bioética, donde la vulnerabilidad ha tomado un lugar central en las reflexiones sobre cómo ha afectado la pandemia a nuestra vida en general y a nuestra vida como seres humanos. El punto de partida tiene que ver con mi experiencia previa como especialista en la filosofía de Henri Bergson y sobre todo con sus análisis en relación a las cuestiones metodológicas y cómo de alguna manera los cambios de dimensión de los problemas y de las categorías significan saltos cualitativos, cambios de naturaleza y por lo tanto diferencias fundamentales a la hora de entender esas categorías en otras dimensiones problemáticas y sociales. La primera cuestión que observé al leer recurrentemente reflexiones en torno a la vulnerabilidad es que la mayor parte de los trabajos están relacionados con la vulnerabilidad entendida como una cuestión de los individuos. Desde la antropología, desde la psicología, desde la teoría social crítica, desde los análisis económicos, la vulnerabilidad siempre se analiza en relación a los individuos o bien a grupos de individuos que vienen categorizados como vulnerables, ya sea por criterios económicos, por cuestiones identitarias, por cuestiones éticas o culturales, vienen categorizados como parte de la sociedad denominándose grupos vulnerables frente a un conjunto que no sería vulnerable, que sería el resto de la sociedad. Desde este punto de vista, lo que me parece evidente es que la vulnerabilidad ya no es una experiencia individual y personal o de un grupo, sino que la vulnerabilidad ha alcanzado al conjunto de la sociedad, dejando claro que ya no es una emoción o un sentimiento, una idea que remite a un sufrimiento personal de la persona que se ve amenazada físicamente o su salud mental o económicamente, sino que la vulnerabilidad ha alcanzado a la propia sociedad como capaz de mitigar precisamente la vulnerabilidad de sus ciudadanos. ¿Qué pasa cuando la sociedad no sabe qué hacer, cuando los políticos no saben, cuando la ciencia pone de manifiesto sus límites, cuando el conocimiento humano no alcanza para mitigar la incertidumbre y la amenaza que amenaza a una sociedad y en este caso, y por primera vez, a la Tierra en su conjunto y a la humanidad como totalidad? Por lo tanto, la pregunta ya no es quién es vulnerable, sino precisamente la toma de conciencia de que todos somos vulnerables como individuos y a su vez cómo la propia sociedad es vulnerable, ¿no? La vulnerabilidad en este sentido es total y lo que nos encontramos es que estas reflexiones precisamente son producto de una toma de conciencia y esta toma de conciencia no es otra cosa que la introspección. Y en esta época de distancia social, de aislamiento, precisamente lo que encontramos también en el análisis de diferentes medios, trabajos académicos, científicos, de psicología, de medicina, es que todo este proceso ha producido por primera vez, creemos, una especie de masiva introspección de millones de personas que han puesto en crisis el sentido de la vida, el sentido de la sociedad, de su propia vida, de su proyecto vital, en tanto que se ha visto amenazado o en tanto que ha dejado de tener el sentido que tenía en la época prepandemia. Otra cuestión que creemos es que esta introspección sobre la propia vulnerabilidad y la vulnerabilidad social ha puesto de manifiesto la necesidad de los otros, ¿no? La dependencia que tenemos para sobrevivir de los otros. En la semántica de la pandemia, los que hemos llamado trabajadores esenciales, médicos, transportistas, los cajeros del supermercado, la tienda de proximidad, son tan importantes para llevar la vida a cabo
como los otros en un sentido como los compañeros de las grandes misiones humanas. Por lo tanto, en esta introspección y en esta conciencia de la vulnerabilidad encontramos también la conciencia de la dependencia con los otros. Esta experiencia de la dependencia social que tenemos para poder manejar nuestra vida cotidiana nos remite a una posible lectura negativa y a una posible lectura positiva. La lectura negativa derivaría de una concepción del ser humano como ser individual y por lo tanto consideraría la dependencia como un aspecto privativo o negativo de la libertad y de la autonomía. En cambio, cambia completamente el análisis si consideramos desde la tradición aristotélica al ser humano como un ser social por naturaleza o político, según lo queramos entender o traducir, y por lo tanto donde la unidad de vida humana no sería el individuo sino la sociedad. Vinculando la categoría de la vulnerabilidad ya no como una categorización intrasocial sino antropológica que afecta a todos los seres humanos y que define nuestra condición humana, sumado a una comprensión del ser humano como ser social, como ser gregario que necesita de los otros para poder mantenerse en vida, para poder sobrevivir, nos encontramos que la solidaridad, la cooperación, la empatía son precisamente las bases relacionales para poder aceptar, manejar y trabajar desde esa vulnerabilidad sin negarla, sin considerarla algo negativo o sin intentar huir o mitigarla como sociedades y como individuos. La propuesta de este trabajo precisamente ahonda en las categorías de análisis que generan otra propuesta del problema desde la antropología como análisis de la condición humana y que en esa aceptación de la vulnerabilidad como definitoria, en esa concepción del ser humano como ser social, encuentra en esta aceptación el revulsivo quizás para generar otro tipo de prácticas sociales que engranen las relaciones sociales y que en futuras crisis que vendrán, sean del tipo que sean, generen una red donde ante los problemas podamos vincularnos, podamos recurrir, sepamos usarla y sepamos apoyarnos en ella. Por lo tanto, en este punto me acordé de los trabajos que viene realizando el filósofo alemán Peter Sloterdijk, que ya en los años 90 recurre a una comprensión de la sociedad no como un mero agregado de átomos de individuos, sino como hordas, como incubadoras humanas, donde la función social sería la de la reproducción del hombre por el hombre. ¿Por qué interesa este punto? Porque precisamente en el aislamiento, en la reducción a lo cotidiano, al hogar, lo que hemos vivido de forma intensificada es precisamente la centralidad de la cultura de los cuidados en la vida en general. Cuidados que son de alguna manera condición de posibilidad de otras formas de cultura. Después, la concepción de Sloterdijk lo que nos lleva precisamente a una comprensión del estar juntos como entrelazados y compenetrados, no uno al lado del otro mirando cada uno hacia un lado. De alguna manera, Sloterdijk, como Bergson también en sus análisis desde el punto de vista sociológico, ponen en la unidad social, la unidad antropológica, que estaría dedicada al primum vivere, como asegurar la supervivencia. Por lo tanto, antes de poder vivir hay que sobrevivir de alguna manera. Primum vivere, dice Bergson, poniendo el acento en que tenemos que asegurar las condiciones de vida. Y por lo tanto, vivir sería lo que hacemos posteriormente cuando esas condiciones están aseguradas como grupo o como especie. La reducción al espacio del hogar y el entremezclamiento de todas las fases y las dimensiones de la vida laborales, el ocio, la familia, la vida personal, la vida interior de cada uno, pueden parecer una reducción que empobrece la vida por la ausencia, digamos, de un entorno social. Pero lo que encontramos en muchas blogs, reflexiones y revistas especializadas es que de alguna manera se ha visto en este parate social, en esta desintensificación de la vida social, una oportunidad precisamente para potenciar esa introspección de forma que la salida de la pandemia tenga componentes de novedad. Y en este punto es donde nos encontramos con otra tradición que viene siendo rehabilitada ya desde los años 60-70 con los trabajos de Pierre Hadot, luego con Foucault
y más cercanamente incluso con el propio Sloterdijk, que en el 2010 publica un libro con un título imperativo poco propio de él y en general de la filosofía, que se llama Has de cambiar tu vida, donde ponen el foco precisamente en la tradición del cuidado de sí, en la que me detendré brevemente al final de esta presentación. Me gustaría entonces adentrarme en los antecedentes temáticos y semánticos del problema de la vulnerabilidad, porque lo que encontramos en la época prepandemia son usos de la vulnerabilidad, por ejemplo, para hablar de los sistemas informáticos que pueden ser hackeados o problemas de seguridad. La segunda cuestión, que es repetitiva, es la vulnerabilidad en relación a cómo el medio ambiente, el cambio climático, etcétera, amenaza la vida humana. Y el tercer gran uso es la vulnerabilidad como categorización de los sectores sociales que tendrían problemas de autonomía, de acceso a la representación pública, de reconocimiento, etcétera. E incluso a las propias mujeres como grupo se las categoriza como vulnerables. Todos ellos tienen en común incluso menciones explícitas en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005 de la UNESCO, y la propia red de bioética ha generado una serie de podcasts durante este año hablando de los diferentes sectores que considera vulnerables y cómo la pandemia puede haber afectado. Desde el punto de vista económico, por ejemplo, la vulnerabilidad tiene que ver con estar por debajo de un estándar económico, es decir, no tener lo suficiente para vivir. En última instancia, la vulnerabilidad remite semánticamente a la fragilidad de la piel, a la piel que puede ser herida, y eso representaría la amenaza, digamos, de la muerte en un campo de batalla. También quirúrgicamente encontramos el uso relacionado de la vulnerabilidad con la piel, y todo ello nos lleva, en última instancia, a pensar la vulnerabilidad como una forma de conciencia de la muerte. Desde el punto de vista de la teoría social, las categorizaciones de los grupos vulnerables nos remiten en todo caso a un juego de miradas entre grupos sociales que se producen dentro de una sociedad y que reconocen en el otro lo que serían los derechos humanos. Y la vulnerabilidad sería digamos, una puesta en evidencia de que ciertos derechos no están siendo, no se pueden ejercer. Por lo tanto, lo que vemos en el fondo es que la vulnerabilidad es una categoría relacional, es una categoría social que remite a la dignidad humana. Pero la dignidad humana es algo que se da en el reconocimiento que te da el otro como ser humano igual, en tanto que ser humano. Por lo tanto, la vivencia de ese derecho no se da en individuos aislados, sino en individuos socializados, que prevén y permiten dichas miradas y dichos conceptos de representación y ejercicio. Aunque todo ello, como destaca muy claramente la teoría crítica social feminista, no está exento de problemas, dado que entender la vulnerabilidad como una categoría social implica que el que nombra al otro como vulnerable se posiciona como no vulnerable. Y la teoría crítica feminista viene trabajando en la reivindicación de no tomar esta atribución al otro como vulnerable desde una situación paternalista, donde el que no es vulnerable ayudaría al vulnerable a salir de su vulnerabilidad. Ello genera un juego categorial, el pasivo, el vulnerable, activo, el que tiene el poder de sacar al otro de la vulnerabilidad. Y en última instancia encuentran que tratando a las mujeres como vulnerables, los varones se ponen como no vulnerables. Todo ello remite a una cierta concepción de la vulnerabilidad que ya estaría en Hobbes, aunque la vulnerabilidad como tema filosófico hasta prácticamente Levinas no encontramos tematizaciones profundas, pero en Hobbes encontraríamos que lo vulnerable es lo matable. Y otra vez volvemos a cómo la vulnerabilidad tiene que ver con la conciencia de la mortalidad humana, cómo la conciencia de la muerte es lo que precisamente destapa esta conciencia de vulnerabilidad. Lo interesante aquí es que si tomamos la vulnerabilidad como una categoría social, estamos desconociendo lo que Judith Butler y que también hace Emerson analizan, que cuando uno niega su propia vulnerabilidad y se la atribuye a otro,
lo que está haciendo en primera instancia es afirmar la propia experiencia de la vulnerabilidad y luego atribuírsela a otro o negarla o huir. Por lo tanto, negación, proyección y huida serían movimientos epistemológicos de segundo grado que implican en primera instancia la afirmación de la vulnerabilidad. Entonces, en este camino, cualquier concepción relacional social de la vulnerabilidad tiene que remitirse primeramente al descubrimiento de la propia vulnerabilidad, y eso no es posible sin un proceso de introspección previo, que consideramos que durante la pandemia se ha hecho más consciente que nunca. Por lo tanto, para poder desarrollar este trabajo necesitamos desarrollar una serie de estructuras argumentales para poder efectivamente mostrar o incluso demostrar que la introspección se ha producido de una manera masiva, sin parangón en la experiencia de los seres humanos, al menos desde el punto de vista de la filosofía occidental. En segundo lugar, podemos pensar la vulnerabilidad desde las categorías éticas y políticas de la crítica feminista como una reivindicación de que no debe ser negada ni proyectada, sino que debe ser asumida precisamente como base para un proyecto de transformación social vinculado a las categorías de la no violencia, la no guerra y la justicia. Recapitulando las categorías que se nos han ido presentando, la introspección como acceso a la conciencia de la propia vulnerabilidad, la conciencia de la vulnerabilidad de las propias sociedades y de la sociedad mundial desde el punto de vista incluso de las organizaciones internacionales, la centralidad de lo cotidiano y de lo doméstico, la importancia que tienen los otros, la dependencia que se ha puesto de manifiesto que tenemos de la sociedad para poder llevar nuestras vidas adelante hasta las cuestiones más mínimas, nos recuerdan, como he mencionado antes, a la tradición de la epimeleia autou o cuidado de sí, entendida como un simultáneo: conócete a ti mismo y ocúpate de ti mismo. Y aunque esto parece remitir a un camino individualista, egoísta y de aislamiento social, en realidad pronto se convierte en una práctica social porque genera también transformaciones en cómo cada uno interviene y interactúa en la sociedad, pudiendo considerar que es un cambio que no solo afecta a las cuestiones éticas, sino a la vida en general, y por lo tanto estaríamos hablando de bioética, que tiene implicaciones amplísimas en la dimensión biopolítica. La tradición del cuidado de sí se propone el ejercicio de técnicas del cultivo de sí a través del autoconocimiento y de la propia ejercitación. Algunas de las cuestiones recurrentes son las tesis, los ejercicios espirituales e incluso la dieta, y el desarrollo de una técnica del desarrollo de la propia personalidad con un enfoque ético que que están puestas al servicio de buscar la propia conversión, la propia transformación, para llegar a ser ese que podemos ser. Por lo tanto, es un proyecto de libertad, es un proyecto creador y es un proyecto autocrítico en primera instancia. La introspección como necesario trabajo de desarrollo de los seres humanos invita a una observación atenta de la propia vida psíquica, emocional y de los sentimientos de uno y cada uno, pero también en la línea del cuidado de sí, no como una afirmación de la propia mismidad en soledad para un proyecto egoísta individualista, porque lo que él cree encontrar en esa observación atenta, que no quiere utilizar, ni modificar, ni juzgar su vida interior, sino simplemente quiere observarla para aprenderla, lo que encuentra es precisamente la libertad y la creación permanente de ese mare magnum de vida psíquica que fluye más allá de nuestra voluntad. En este encuentro profundo con nosotros mismos, lo que cree encontrar es lo que van a encontrar todos y cada uno de los que se pongan en el proyecto de la introspección. Por lo tanto, en el fondo de nosotros mismos nos encontramos con lo que nos hace iguales a los otros seres humanos, independientemente de la contingencia de los contenidos que cada uno pueda encontrar. Por lo tanto, este proceso de interiorización psicológica es un encuentro con nuestra naturaleza social y con lo que nos iguala, lo que tenemos en común.
Y precisamente este término común es lo que muchos investigadores están poniendo en el centro del debate. Daniel Innerarity también desde España, Paul Preciado desde Francia, donde dicen hay que volver a lo común, no a lo mayoritario, no a lo generalizado, sino a lo común como mínimo común múltiplo, es decir, como aquello que encontramos en la condición humana, aunque luego en cada uno se dé de forma diferente. Nuevamente, recuperando la tradición del cuidado de sí y relacionándolo con la pandemia, lo que encontramos es un cambio de dimensión, porque las tradiciones del cuidado de sí las encontramos desde en la filosofía de Sócrates, en la filosofía posthelenística, después de la crisis de las democracias en Grecia y de la muerte de Alejandro Magno en periodos de muchísima violencia, inseguridad, etc., siempre están referidas o a individuos, ascetas que se van al desierto a hacer sus ejercicios espirituales para luego volver a la sociedad, por ejemplo un Nietzsche también con el Zaratustra, o bien en pequeñas comunidades como pueden ser los epicúreos, los estoicos. Lo que encontraríamos por primera vez es la posibilidad de generalizar esta tradición del cuidado de sí, pero a nivel planetario. Por lo tanto, este cambio de dimensión es lo que consideramos que puede ser muy interesante desarrollar e investigar, porque alude a las prácticas de uno y cada uno. No está basado en grandes teorías ni en grandes ideas como pueden ser la ilustración o el marxismo, sino que ponen el foco en el modo de vida de cada uno, cada día, en cada acción, en función de la atención y el cuidado que le pongan. Por lo tanto, encontramos en este sentido un cambio de dimensión donde en lo interior nos encontramos con la humanidad que se presenta ahora como el horizonte de interrelación más allá de la propia sociedad. En este sentido, en el trabajo también desarrollo un paralelismo que en realidad es una convergencia de las categorías de análisis de la sociedad y de esta unidad primaria o horda humana en Sloterdijk y en Bergson, que desde preguntas diferentes llegan a concepciones muy similares, donde la unidad de análisis es la sociedad y por lo tanto la perspectiva de análisis es la sociología, donde la reproducción del hombre por el hombre es la primera tarea humana vista, digamos, desde un punto de vista antropológico y paleopolítico, y donde una vez que esto está asegurado, donde la especie se asegura su supervivencia y luego las propias culturas aseguran su reproducción también, sería el germen de la vida humana. Pero esto no solamente ontogenéticamente, sino también filogenéticamente. Por lo tanto, esto se daría una y otra vez en cada generación, en cada nacimiento, donde cada nuevo ser tiene que ser introducido en la sociedad, socializado y transmitidos no solamente los cuidados, sino también todos los contenidos que van a generar, por un lado, su identidad, sus relaciones de pertenencia y de coexistencia dentro de un grupo. Más allá de esta función social de reproducción y de mantenimiento de la vida y de asegurar la continuidad de la especie, tenemos otra tendencia que también señalan los dos filósofos, que es lo que sería la tendencia abierta o la ruptura, digamos, con el mero asegurar la supervivencia. Esta ruptura sería precisamente la de producir nuevas cualidades humanas. Sloterdijk se pregunta cuánto tiempo de cuidados y prácticas se requirieron para que apenas una pezuña pudiera tocar cualquier pieza de Chopin al piano. Sloterdijk precisamente pone este ejemplo para decir eso es posible precisamente por una continuidad y una cadena de estas hordas como incubadoras sociales que también producen psiquismo, que producen subjetividad. Desde el punto de vista de Bergson, esta supervivencia viene asegurada y lo que permite después es lo que consideraríamos vivir, un vivir precisamente en libertad y creatividad. Y ambos autores utilizan los conceptos de autopoiesis para caracterizar precisamente al ser humano. Más allá del ser humano como ser social, como ser racional o como ser lingüístico, la capacidad que destacaría del ser humano frente al resto es la posibilidad de autoproducirse, de autocrearse una y cada vez, en cada generación, en cada individuo, en cada grupo social. Todas estas son claves interpretativas para pensar precisamente la potencia que esta toma de conciencia
nos presenta para generar otras formas de sociabilidad y de transformación social que sean más acordes a cómo nuestra experiencia ayer y hoy, pero hoy con la pandemia mucho más conscientes, ¿sí?, nos presentan sobre quiénes somos como seres humanos. Y los desafíos éticos y bioéticos, y biopolíticos, perdón, que se nos presentan, y esta vez como posibles, no como imposibles. Muchísimas gracias.